Muy buenos días a todos, bienvenidos al webinar de FLASOC. Como cada 15 días, hoy tendremos un eh, muy interesante webinar a nombre del Comité Ejecutivo de la FLASOC, de su presidente, el doctor Luis Hernández Guzmán. Pues les damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos 4 talentosos jóvenes latinos de Argentina, Nicaragua y México, y les estamos muy agradecidos a los 4 por el apoyo incondicional, y me voy a permitir presentar al coordinador. Don Rogelio, si me pones de favor, tú compartes tu pantalla. Entonces, el doctor Rogelio Cruz, que será quien coordine esta sesión. Él es ginecólogo y obstetra, desde luego tiene una subespecialidad en medicina materno-fetal. Actualmente es el director del Instituto de Medicina Fetal en México, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el Centro de Cirugía Fetal de la Red Norteamericana y de Terapia Fetal. Es fundador de la Fundación Medicina Fetal México, y desde luego es nuestro pionero con gran orgullo aquí en México. Tiene diferentes doctorados y publicaciones, y bueno, Rogelio es toda una institución en esta parte, y nos da mucho gusto que haya aceptado participar y que desde luego coordine el Comité de Cirugía Fetal de la FLASOC. Te doy la palabra, Rogelio, y mi agradecimiento nuevamente a los 4 por su tiempo, y muy agradecidos a nombre del Comité Ejecutivo. Adelante. Sí, muchas gracias, profesor Celis. Esto es un verdadero honor estar ahora coordinando este comité de cirugía fetal en FLASOC y a través de nuestra Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, tener la representatividad hacia varios países de nuestros colegas que están ahora llevando en alto la bandera de la cirugía fetal y que se han hecho ya también varias innovaciones. Es por eso que en esta ocasión hacemos un webinar directo de innovaciones en cirugía fetal, donde vamos a discutir directamente temas nuevos de la terapia fetal, como es la corrección intrauterina de encefalocele, que estará a cargo del doctor Antonio Gelbe Mena, que él es jefe de servicio del Departamento de Medicina y Cirugía Fetal del Centro Médico Nacional de la Raza, una gran institución del IMSS en México, y él ha tenido una formación de cirugía fetal con nosotros. El doctor Néstor Javier Pavón Gómez, que es jefe de la unidad de cirugía fetal del Hospital Berta Calderón en Managua, en Nicaragua, él va a tratar el tema de manejo prenatal de la hidrocefalia congénita. Néstor también es un talentoso médico, especialista en medicina materno-fetal, egresado del Instituto de Perinatología en México, y después hizo una formación en nuestro Instituto de Medicina Fetal México en cirugía fetal. Le va a seguir la última ponencia, va a estar a cargo del doctor Sabino Gil, que él va a tratar el tema de exploración de la vía aérea previa al nacimiento. Él es jefe del Servicio de Medicina Fetal del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Tiene una larga trayectoria de formación en medicina fetal en Londres, con el profesor Kipros Nicolaides, y también hizo adicional un entrenamiento con nosotros para la formación de la cirugía fetal abierta en espina bífida. Así que bueno, estamos con 3 grandes profesores y después tendremos un espacio para tener discusión acerca de cada uno de estos temas. Así que le doy la palabra al doctor Antonio Gelbe para que iniciemos la primera conferencia, que será sobre la corrección intrauterina de encefalocele. Gracias, Antonio. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Pues muchas gracias al doctor Celis, por supuesto a mi mentor Rogelio, muchas gracias. eh, y gracias a FLASOC por hacer el esfuerzo de unir a Latinoamérica en todo sentido en la ginecología y obstetricia. El día de hoy tengo el gusto de hablar con ustedes acerca de la corrección intrauterina del encefalocele. Eh, ya me han presentado, soy el doctor Antonio Gelo Mena y soy el jefe de servicio
de cirugía fetal del Hospital de la Raza y del Hospital Español. ¿Por qué el día de hoy hablaremos de esto? Pues para poder convertir esta historia en esta otra. Si a este bebé del lado izquierdo le podemos cambiar la historia y podemos pasarla a la que tenemos del lado derecho, pues creo que el esfuerzo vale la pena. El encefalocele occipital, a modo de introducción, es un defecto del tubo neural en el que hay una apertura craneal en la línea media del cráneo. Esta apertura genera una herniación de las meninges y del tejido cerebral, y uno de los puntos más importantes a comentar es que este tejido cerebral es tejido sano. Esto nos hace pensar que este daño o esta apertura se da después de la neurulación. Si el tejido estuviera dañado, ya no habría nada que rescatar, pero es tejido sano. La prevalencia es 2 casos de cada 10,000, es relativamente baja, pero los centros de cirugía fetal, los centros de referencia, recibimos frecuentemente casos similares. El 85% de los encefaloceles son occipitales y son los que son susceptibles a cirugía. Todos ustedes saben que una de las premisas para hacer una cirugía fetal es que esta condición o la enfermedad que vayamos a reparar sea grave, ponga en riesgo la vida, porque no hacemos cirugías fetales para situaciones leves o que no son tan complicadas. 1/3 de los recién nacidos con encefalocele mueren en el primer año de vida, y el resto, los sobrevivientes, quedan con alteraciones graves en el neurodesarrollo, tienen convulsiones refractarias que no responden a ningún anticonvulsivante, les dan un medicamento otro, no paran de convulsionar, tienen hidrocefalia, microcefalia, mueren por infecciones, por las válvulas de derivación que les colocan. Entonces, sin duda alguna, es una enfermedad bastante grave. Otro de los puntos que favorecen es que se puede detectar. La ecografía permite una detección oportuna con una tasa de detección entre 60 y 94% de los casos, dependiendo de la literatura que busquemos. Como pueden ver en la imagen, pues es bastante evidente en ese corte axial del cráneo el quiste y la salida de las meninges y del tejido encefálico. Y por supuesto que además nos podemos apoyar de la imagen en 3D para tener imágenes todavía más claras. La resonancia magnética nos puede dar un poco más de detalle y nos puede detectar anomalías asociadas, algunas anomalías que tal vez no detectaríamos por ultrasonido. Todo parte del MOMS Trial y todo parte de que si se podía reparar la espina bífida de forma prenatal y si el MOMS Trial demostró que la cirugía fetal tenía eficacia y que entonces había un mejor resultado motriz, neurológico, menos válvulas de derivación, hasta una mayor calidad de vida de estos niños. Si se podía hacer esto en la espina bífida, pues entonces también en el encefalocele. Y había que corregir casos seleccionados. Les pongo coloreada la palabra seleccionados porque de ninguna manera podemos pensar que todos los encefaloceles se van a reparar. Hay que elegir muy bien los casos. Entonces, hubieron grupos que empezaron a pensar que operar el encefalocele de forma prenatal iba a permitir reducir la progresión de las meninges. O sea, tenemos un defecto óseo a través del cual empiezan a salir las meninges y a través del cual empieza a salir algo de tejido encefálico. Y si detenemos, si hacemos la cirugía fetal, detenemos el daño. Les dije hace un rato que era tejido cerebral sano. Y entonces, si es tejido sano, hay que evitar que siga saliendo. Uno de los antecedentes históricos más importantes es este estudio retrospectivo hecho por el grupo del doctor Cavaleiro en Brasil, que hicieron entre el 2012 y el 2018. Ellos tomaron fetos con encefalocele occipital y los operaron entre las 19 y las 27 semanas. ¿Cuáles eran los criterios de inclusión? Tenían que tener pacientes mayores de 18 años, con un cariotipo normal, que tuvieran microcefalia, porque esto nos demostraba que estaban teniendo una alteración neurológica importante.
el saco tenía que ser quístico en más del 80%. No podíamos tener un saco lleno de tejido cerebral o con herniación del tallo cerebral, porque entonces ya no era rescatable. Y el quiste tenía que medir por lo menos 10 milímetros. ¿Cuál era lo que ellos querían lograr? Pues tener una regresión de la microcefalia y buscar cuál era el desarrollo neurológico a largo plazo. Operaron 9 fetos, 9 por cirugía fetal, y analizaron 12 postnatales. Los postnatales fueron los casos que no aceptaron cirugía fetal cuando se les explicó que, pues, cuáles eran los riesgos. De los 9 fetos que se operaron de forma prenatal, todos los casos, el 100%, tuvieron reversión de la microcefalia. Al detener la salida del tejido encefálico, al detener la salida de las meninges, se recuperó, y se los voy a mostrar en una gráfica, el tamaño de la cabeza. Solo 3 requirieron válvula de derivación. Eso es un punto bastante importante, y reiterar que los 12 que no se operaron fue porque los padres rechazaron el procedimiento. Esta gráfica es muy buena. ¿Por qué? Porque nos compara la circunferencia cefálica de estos fetos con las tablas de normalidad, con la mediana, con el percentil 5 y el 95 de las curvas publicadas por Snyder y el profesor Nicolaides. Y fíjense cómo antes de la cirugía está por debajo del percentil 5, y cómo después de la cirugía se va recuperando la microcefalia y termina completamente en la mediana. Esto nos demuestra que los casos operados recuperaron el tamaño cerebral, la microcefalia, y dejaron de presentar esta exposición de las meninges. Pero me parece que el punto álgido y el punto más importante a analizar es este. Si alguien me preguntara, ¿por qué vamos a operar los encefaloceles de forma prenatal? Mi respuesta sería contundente, y sería esa. Se analizó el desarrollo cognitivo con el score de Bayley, y se encontró una mediana de 98.7 en los fetos operados por medio de cirugía fetal, contra solo 27.8 de los postnatales. Para poner en contexto, el score de Bayley, lo normal es 100 más menos 15. Eso quiere decir que el desarrollo neurológico de los fetos operados por cirugía fetal fue normal. Y si nosotros a los padres, con los riesgos y beneficios de una cirugía, les decimos que el operar de forma prenatal va a dar un desarrollo neurológico normal, porque así fue y así está demostrado en este estudio, y también les hablaré de nuestra experiencia, contra un 27, que es un score bajísimo de los casos operados de forma postnatal. Las conclusiones de este estudio del doctor Cabaleiro fue que la reparación intrauterina podría, y decimos podría porque son estudios iniciales que se requieren estudios más controlados, detener la progresión de la herniación y por lo tanto revertir la microcefalia, un mejor resultado cognitivo. Y este punto me parece muy interesante. No es una técnica sumamente difícil, es una técnica que cualquier grupo con experiencia en cirugía fetal para espina bífida podría realizar. Entonces es una técnica realizable en reparación del encefalocele. Por supuesto que se requieren más estudios para tener conclusiones pues más claras, o conclusiones que se puedan tomar al 100%. Esta ilustración está en el artículo del doctor Cabaleiro, y nos muestra a este feto pues intrauterino con el encefalocele. Nos muestra también que se expone este encefalocele, se realiza una disección del mismo y que se coloca un parche. Nosotros también estamos haciendo lo mismo, colocar un parche de dura madre, y pues de esta manera obtener el beneficio y la mejoría de este feto. Este es un caso que nos enviaron. Aquí pueden ver un corte axial del cráneo. Este caso nos lo enviaron por microcefalia y por ventriculomegalia. Como pueden ver, ahí tenemos un ventrículo lateral de 14 milímetros. Todos ustedes saben que el límite es 10. Entonces, pues tenía ventriculomegalia y tenía microcefalia. En este clip pueden observar cómo en la parte occipital del cráneo se observa un defecto óseo y se observa un quiste en la parte occipital, que además tiene protrusión de meninges, y que prácticamente todo el tejido cerebral se ve por dentro del cráneo. Al recibir este caso y al haber leído la literatura y haberlo discutido con los colegas,
consideramos que era un caso candidato a cirugía fetal. Aquí en la parte occipital, en este corte sagital, también podemos observar la salida y la protrusión del quiste y de las meninges. En este corte, también axial del cráneo, podemos ver el defecto óseo. Todo parte de este defecto óseo y que a partir de este defecto se forma el quiste y empieza a exponer las meninges y el tejido cerebral. El equipo de neurocirugía realizó una exploración avanzada, de neurología fetal, perdón, realizó una exploración avanzada y encontramos que no tenía ninguna otra alteración neurológica asociada. Siempre que piensen en cirugía fetal, piensen en el cérvix. Sin duda alguna, el talón de Aquiles de la cirugía fetal será la prematurez. Entonces, siempre que crean que un caso es candidato, piensen en el cérvix, hagan una longitud cervical, asegúrense de que el riesgo no es tan alto. Realizamos una resonancia magnética para asegurarnos de que realmente la lesión era quística, de que realmente valía la pena operarlo y que no había una exposición tan grande de tejido cerebral, o sea, que era recuperable el caso, como se describió previamente por el grupo del doctor Cabaleiro. Y como pueden ver aquí perfectamente, se describía la lesión occipital del hueso, se veía como si salen las meninges y cómo empezaba a protruir el tejido cerebral. Entonces, pues era un buen caso, lo sometimos al comité de ética del hospital, fue autorizado y aquí pueden ver la cirugía. Aquí está la microneurocirugía, vemos la exposición del encefalocele, la retracción con el separador de Wade-Lanner y posteriormente pues se realiza una disección del encefalocele, lo vamos a describir más adelante, y al tener abierto el encefalocele colocamos un parche de dura madre bovino para la regeneración y para tener un mejor resultado. Es más que obvio que esto requiere un equipo multidisciplinario. La cirugía la hacemos entre los cirujanos fetales y los neurocirujanos neonatales y por supuesto que esta es la única manera de alcanzar el éxito y de tener buenos resultados. Estos pasos de la cirugía que pueden ver en la pantalla son de la publicación que hicimos nosotros, que ahora les mostraré el artículo de la técnica quirúrgica. Pues en la letra A podemos ver cómo buscamos por medio de ecografía transquirúrgica la localización de la placenta para poder realizar una entrada segura. En el reporte que analizamos del estudio retrospectivo del doctor Cabaleiro, tuvieron durante una cirugía un desprendimiento de placenta. Siempre es muy importante alejarnos de la placenta y tener todo el cuidado que se pueda en este sentido. En la letra B vemos la incisión de 3 centímetros y a través de la cual, pues con el separador, exponemos el encefalocele. Al encefalocele en la D pueden ver cómo se le realiza una incisión y cómo se exponen las meninges. A partir de esta exposición de las meninges se coloca el parche de dura madre y posteriormente con polipropileno de 5 ceros se hace una sutura continua para cerrar el mismo y posteriormente la piel. Un punto muy importante es que no haya fuga de líquido cefalorraquídeo para poder tener pues una recuperación de la microcefalia y de tener la exposición de las meninges y del tejido cerebral. Y pues ya en la G observamos pues la foto del recién nacido, que se las voy a poner ahorita un poco más grande para que la vean más clara. Lo operamos a las 26 semanas. A las 28 semanas, miren cómo la anatomía cerebral está bastante recuperada, ya no se ve obliterada la cisterna, empezamos a ver pues bastante normal estos cortes axiales y pues en todas las revisiones, cada vez que revisábamos a este feto lo veíamos bastante bien. Miren en la parte occipital donde colocamos las flechas, cómo pues ya no se ve el defecto, está completamente cerrado y pues líquido amniótico normal. Siempre es importante en estos casos vigilar que no presenten un oligohidramnios. El cérvix se comportó bastante bien, nunca tuvimos en realidad actividad uterina ni ninguna complicación inherente a la cirugía. El feto tampoco presentó anemia, no tuvo jamás mayor problema. Y un punto importante fue
que no progresó la ventriculomegalia. Al inicio, antes de la cirugía, teníamos 14 milímetros y en el seguimiento pues se comportó todo el tiempo bastante estable al respecto. Les comenté que la mayoría de los fetos no van a requerir una válvula de derivación ventrículo peritoneal. Y esta es una de las grandes ventajas porque es una de las causas por las cuales los recién nacidos mueren, ¿no? Por infecciones o complicaciones de estas válvulas. 6 semanas posteriores a la cirugía fetal, la paciente tuvo un evento bastante grave de gastroenteritis, de actividad uterina, y nació a las 31.4 semanas, un femenino con capurro de 31.4, Silverman de 0, peso de 1,480 y un perímetro cefálico normal de 36 centímetros. Es muy importante mencionar que el recién nacido se mantuvo hospitalizado solo por 3 semanas, pero como pueden ver, no tuvo sepsis, no hizo hidrocefalia y en ese momento no tenía compromiso neurológico. Se le ha dado seguimiento el primero al mes, reactivo a estímulos, normocefálico, fontanelas sin alteraciones y herida occipital cerrada. Jamás necesitó una válvula de derivación este bebé. La verdad es que le ha ido bastante bien. Publicamos este estudio en la Revista Internacional de Neurocirugía como una posibilidad de cerrar un encefalocele de forma prenatal y con un buen pronóstico. Uno de los puntos más importantes es que le hemos dado seguimiento a este bebé y a todos los bebés que operamos de defectos del tubo neural o de cualquier cirugía fetal por medio de un equipo multidisciplinario de neuropsicología, donde tenemos psicólogos infantiles, neurólogos, pediátricos, neonatales, neurocirujanos, y a estos bebés posoperados de cualquier cosa, especialmente esto, les hacen un índice general de desarrollo, hacen escalas de motricidad, de conducta adaptativa, socioemocionales, de cognición, de comunicación. Estos casos de neurocirugía y especialmente del encefalocele han evolucionado con un índice general de desarrollo normal, completamente normal para la edad y similar a los niños de su edad, ¿no? Aquí tenemos las fotos del caso que les presenté del artículo y la verdad es que el desarrollo ha sido completamente normal y no solo reportado por los padres, no solo por lo que nosotros vemos, sino analizado por este equipo de neurodesarrollo. Pues como conclusiones, por mi parte, quiero decir que la reparación intrauterina podría detener la progresión de la herniación y por lo tanto revertir la microcefalia, podría mejorar el desarrollo neurológico, la técnica requerida es realizable por los grupos de cirugía fetal y por supuesto no cabe duda que se necesitan más estudios para comprobar la eficacia del mismo, ¿no? El webinar es de las técnicas emergentes, no estamos hablando de las técnicas que ya están más que comprobadas o las técnicas que se realizan en todo el mundo, pero estoy bastante convencido que en casos bien seleccionados, en el futuro, pues en todo el mundo van a operarse los encefaloceles. Por último, quiero decir que nunca lo duden. El trabajo en equipo es la base del éxito. El talento te puede dar a ganar partidos o un caso, pero el trabajo en equipo y la inteligencia te dan a ganar campeonatos y te dan a ganar mucha ventaja y muchos más casos. No duden, estamos para servirles, tanto en la institución, en el Centro Médico Nacional La Raza, como a nivel privado en el Hospital Español, donde tenemos una fundación que apoya a las familias de bajos recursos. Pues muchas gracias. Por mi parte, eso sería todo, Rogelio. Sí, muchas gracias, Antonio. La verdad es que es bastante emocionante ver una indicación más y otra vez una patología considerada pues con mal pronóstico y sin ningún futuro, que ahora podamos hacer un cambio a estos casos. Tendremos al final un momento de discusión sobre cada una de estas conferencias. Así que voy a otorgar la palabra al doctor Néstor Pavón. Si dejas de compartir la pantalla para que comparta Néstor. El tema de Néstor también es relacionado a los problemas neurológicos y es sobre hidrocefalia congénita, otra patología que también es bastante común en los países de Latinoamérica y que al no haber en algunos de ellos la posibilidad de interrupción de embarazo, pues también se vuelve muy relevante el tener una opción de terapia fetal.
Así que bueno, Néstor, te doy las gracias y puedes comenzar. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor Rogelio. Queremos contar la experiencia del Programa Nacional de Cirugía Fetal en Nicaragua, que gracias al esfuerzo del gobierno, del Ministerio de Salud y el tema de salud público ha implementado desde hace ya 4 años. Hemos desarrollado junto con un grupo de especialistas dentro de un sistema de salud en el que tenemos recursos humanos, infraestructura, equipamiento para realización de cirugía. De estas unidades de ultrasonido de alta gama están disponibles en el país, donde se hace diagnóstico prenatal y referencia al Hospital Berta Calderón, que es centro de cirugía. Este es el quirófano tal, el momento día de la inauguración, a través del cual tenemos un sistema de pantalla que nos permite realizar el procedimiento quirúrgico en tiempo real, y ustedes pueden observar ahí un anfiteatro donde los participantes pueden observar la cirugía y podemos igual con los médicos en formación de las especialidades que nos acompañan a nosotros. La parte de neurocirugía, materno-fetal, pediatría, médicos residentes de obstetricia, de materno-fetal. Este es el quirófano, una sala de recreación, son aproximadamente 200 pantallas. Tiene un sistema de inteligencia que permite hacer en tiempo real el proceso de emisión, el anfiteatro en el cual participan los estudiantes con un sistema en el que están participando a través de las pantallas de alta definición que están ubicadas en las salas de anfiteatro. Las lámparas cielíticas y todo el sistema está diseñado para un adecuado desarrollo. Y con esta base de un programa no establecido y con una de las cosas que siempre nos preguntan en relación a la parte de los comités de ética, todos estos procedimientos son aprobados a nivel nacional. Existe un comité que evalúan los procedimientos con adecuadas poder las cirugías. Acá tenemos lo que dice la evidencia, que hay en relación a la parte de la hidrocefalia. Hay muchas publicaciones en relación a esto. Hasta el momento habían únicamente publicaciones y algunos análisis sobre esto. En 2020 se publicó que con el diagnóstico prenatal mejorado, seleccionando adecuadamente las pacientes, igual que Antonio, creo que estamos totalmente de acuerdo cómo seleccionar oportunamente a la persona a la cual le vamos a ofertar una cirugía en caso de feto que cumpla los requisitos para el proceso del manejo de la cirugía derivada. Las técnicas de cirugía fetal han reanudado la cefalia congénita. La derivación de líquido cefalorraquídeo que libera la presión intraventricular y la compresión y que suele ser tardía para evitar daños irreversibles. Es lógico que al descomprimir los ventrículos laterales es disminuida. Hay una publicación del año 2019 donde van sobre la comparación de dos sustancias aplicadas a corte, en la cual evalúan si esta sustancia hidrocefalia fetal con el objetivo o con el potencial de poder hacer nuevas prácticas y técnicas quirúrgicas en su corrección. Estos insumos que se utilizaban, el BioGlue y el Onyx, desarrollaban en corderos ventriculomegalia y microgliosis y creaban una respuesta relacionada con el volumen de expansión obstructiva del espacio, es decir, inducían en el cordero con la inyección de sustancia la ventriculomegalia. Conocimiento sobre la fisiopatología de la hidrocefalia y dejando abiertas las puertas para el terapia. También se hizo con 50 fetos a través de la ventriculostomía, a través de sentido percutáneo. 50 realizó una endoscopía en 32 de los 50 casos, un 64% de éxito, y los que no lograron hacer la ventriculotomía o el tercer ventrículo, al incluirle el BioGlue, que no se lograba con el endoscopio atravesar la base y crear el tercer ventrículo. Sin embargo, en este estudio de 50 ovejas, el éxito fue en 32 de los 40. La principal del estudio es que es factible en fetos hidrocefálicos realizar una derivación ventrículo amniótica que facilite la reducción de la hidrocefalia y que efectivamente dio resultados
En el año 2024 se hizo la primera publicación ya en feto vivo de una colocación de válvulas ventrículo-amnióticas en fetos con una estenosis atal y que siguieron por 7 años. Que bajo los criterios de MOMS, que es lo que nosotros también utilizamos en Nicaragua, seleccionamos a las pacientes para ingresar a cirugía fetal bajo los mismos criterios de edad gestacional, posición placentaria, características fetales y evaluar el sistema nervioso central. Y en este caso, fue operada a las 24 semanas. La paciente hizo una ruptura de membrana a las 31 semanas, 1.600 gramos. Requirió CPAP, le tuvieron que remover el drenaje debido a la infección que hizo el sistema nervioso y los el aumento gradual del índice de Evans, el bebé requiriera una derivación ventrículo de nacido. Pasó 28 días, fue egresada con hidrocefalia en solución con la válvula ventrículo peritoneal y las complicaciones y la conclusión de esta publicación es que el parto pretérmino y las infecciones del sistema de drenaje. En el Hospital Berta Calderón, esta es nuestra casuística del sistema nervioso central. Tenemos 12 derivaciones ventriculoamnióticas, en las que vamos a presentar 7 de las que están en seguimiento en este momento. Han reparado 3 encefaloceles y tenemos 35 procedimientos de espina bífida. La técnica de microneurocirugía que fue ideada y creada por el día de hoy realizamos una cirugía in útero en el hospital donde colocamos una derivación ventrículo-amniótica para corrección de la hidrocefalia in útero. La idea es que se logre un desarrollo normal del encéfalo, ¿verdad? Con un tamaño ventricular fisiológico cráneo y que el bebé pueda tener un embarazo a término. Al nacer este bebé se retira la derivación ventrículo-amniótica y se espera, se hace hidrocefalia, nuevamente se coloca ya un sistema definitivo, se hace una endoscopía, si no, yendo de acuerdo a su neurodesarrollo con su escala de Denver y con su perímetro cefálico y que va y junto con la neuropsicología para ver cómo va su desarrollo y su pasión por la vida. En este sistema, a diferencia de la colocar un catéter, nos permite a nosotros colocar una válvula de presión, que es prácticamente el catéter que se utiliza en una hendidura distal. Se coloca una válvula que fija el cuero cabelludo, el cual regula la salida del líquido cefalorraquídeo. Algunas prácticas en los animales colocaban catéter de sedación, estaban estrechez en los ventrículos laterales. Con esta válvula que se autorregula, permite que los ventrículos se vayan depletando y facilitando la salida de manera gradual. De tal manera, en el transcurso de las semanas, los ventrículos recuperan normal de colapso. La técnica de la colocación de la válvula, es decir, la selección es a través de criterios MOMS, se apertura la pared abdominal, se hace la técnica o se intenta hacer la técnica de microcirugía. En los casos, hemos de confesar que habían incisiones de 2.5 o 3, pero ahora hemos vuelto a la técnica original de 1.5 a 2 centímetros y la separación de la técnica de Wiener para la válvula. Se apertura la pared uterina, bajo la misma técnica, se identifican las membranas, con Kelly se hacen los surjet y se fija el borde de las membranas. Aquí se ve la colocación de la válvula se arma en el momento. Este sistema valvular tiene un catéter de 5 centímetros que se da a través de, o se evita la línea media, a través de la fontana exterior, se lleva hacia la parte ventricular, evitando y los plexosos a nivel craneal, y una vez que está la válvula colocada, se fija la hendidura distal y posteriormente se coloca la válvula de presión que va a permitir liberar la obstrucción. Aquí en este momento, ustedes observan, tenemos el Wiener colocado, está la válvula dentro del sistema nervioso central. Aquí la doctora Cantarero, que es la neurocirujana, está haciendo la fijación del sistema valvular. Observamos el proceso de drenaje, cómo el líquido cefalorraquídeo comienza a drenar de manera parcial. Si ustedes ven un líquido claro, transparente, sin dato de drenaje, la técnica aquí limpia
integral y la vigilancia ecográfica nos permite identificar que no existe ninguna lesión. Acá está la válvula colocada y esta es la manera como nosotros hacemos la prueba. Se suelta aquí y el sistema valvular es lo que permite drenar el útero y se continúa el embarazo. Esto tenemos una evaluación previa de una paciente que sospechábamos un proceso obstructivo. Igual la consulta es con el equipo multidisciplinario, incluye neurocirugía, y posteriormente se prepara la cirugía. Y esta es la evolución. Si ustedes ven el seguimiento, en que la reducción de los ventrículos laterales son considerables y en la que no existe colapso del sistema nervioso central. Esta es la fotografía previa de la cirugía y posterior a la derivación. Acá se observa la parte del catéter que se retira al momento del nacimiento. Este fue un último nacimiento, como sale el bebé con su catéter, está oral. Esto se cubre con campo estéril, se hace evaluación transfontanelar de la cabeza y una vez se verifica que no hay lesión en la cabeza, se retira el traje precisamente para evitar la caso que ya tenemos listo el seguimiento, grados promedio a las 24 semanas, más o menos 2 semanas, 98 minutos quirúrgico, ya en los últimos 4 casos, 70 minutos, lo cual nos ha prolongado la edad gestacional, menos anestésico, menos complicaciones. Promedio 5 días de estancia hospitalaria, el intervalo en cirugía desde que se operó hasta que nació 2 semanas. En los 11, aquí tenemos publicados 7 en este momento, ninguno ha tenido complicación en la anatomía, no ha habido complicación materna. El peso promedio va a ser 2.400, hemos tenido fetos de 1.600 y 1.700, edad gestacional. Una muerte neonatal de uno de los bebés que nació pretérmino a las 32 semanas e hizo una enterocolitis necrotizante, pero que el sistema central estaba funcionando oportunamente. Acá, como dice, el reto a tratar. Seguimiento neonatal de los bebés que tienen de 1 año, tenemos 3, con un seguimiento del 94.3%. La escala de Bayley, que es la escala universal para evaluación neurológica, se aplica a los bebés. Uno de estos 7 hizo una hidrocefalia postnatal y requirió una derivación ventrículo-peritoneal permanente. No hubo ausencia de piel. La cirugía postnatal fue la evaluación auditiva, potenciales evocados, oftalmológica y neurodesarrollo. Llevamos buenos resultados. Estas son algunas imágenes de cómo el equipo, igual posteriormente la parte de la terapia, y cómo las familias están muy contentas con estos resultados que estamos obteniendo. Este fue uno de los bebés que prácticamente pasó del año de edad, que está en proceso de seguimiento, y ustedes ven acá la respuesta motriz, la respuesta, una gente que no tenía pronóstico, que se había propuesto la finalización o interrupción del embarazo a la semana 20 por una ventriculomegalia severa, y aquí vemos este recién nacido con una solución. Este es otro bebé que ya cumplió también 1 año, que está en seguimiento con la derivación ventrícula amniótica, que se retiró al momento del nacimiento y que no ha requerido de terapia postnatal. Muy bien. Que ha sido un impulsor científico en este programa del desarrollo de cirugía. Este es uno de los que tuvo una derivación ventrícula amniótica y que lleva una excelente evolución. Creemos que está así y que pronto daremos a conocer a través de una investigación científica, promete grandes resultados para intervenciones como esta, en la que la hidrocefalia sea un problema, bajo criterios específicos y seleccionando oportunamente a la paciente. Muchas gracias. Bueno, excelente, de verdad, excelente trabajo. Bueno, además estoy viendo los comentarios de los panelistas que también están sorprendidos. Y bueno, vamos a guardar las preguntas para el final de esta sesión, para tener a los 3 conferencistas y poder cuestionar un poco sobre estas innovaciones. Toda la innovación da lugar a críticas y a cuestionamientos, pero es que es así la medicina y es así como se avanza. Eh, Sin críticas no hay progreso, ¿no, Nelson? Néstor.
Así que bueno, le daré la palabra ahora al profesor Sabino Gil de Argentina para que tengamos el último tema de esta webinar, que es la preservación de la vía aérea previa al nacimiento. Adelante, Sabino, gracias. Bueno, hola, buen día para todos. Voy directo a la presentación para que podamos terminar en tiempo. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de esta técnica también innovadora de exploración fetoscópica de la vía aérea. ¿Y esto en qué lo aplicamos? Por ejemplo, este tipo de casos de tumores que afectan a la zona del cuello fetal o también podrían estar incluso extendidos hacia toda la faringe y la boca. Y fíjense estas fotos, gentileza de Claudia Canizaro del Hospital Garrahan de Buenos Aires, un hospital pediátrico de referencia en Argentina y en la región, con mucha experiencia en el manejo de estos neonatos y imagínense el equipo médico recibiendo a un neonato con una masa que obstruye la vía aérea. No pueden respirar al nacer una vez que se termina la circulación placentaria y, por supuesto, se tiene que intentar una intubación y se imaginarán ustedes las dificultades para hacer una intubación en un neonato con este tipo de masas. Entonces, así surgió lo que se conoce como el procedimiento EXIT, que es Ex Utero Intrapartum Treatment. Y acá, justamente como se termina la circulación placentaria y hay que intubar rápidamente al feto para que pueda tener ventilación de sus pulmones, este procedimiento EXIT lo que hace es mantener la circulación placentaria con el objetivo de poder asegurar la vía aérea antes de cortar el cordón umbilical. Para eso hay que llevar a la madre al quirófano y planificar una cesárea, pero extraer solamente la cabeza fetal y tener un equipo multidisciplinario con muchísima experiencia para, teniendo solo la cabeza fetal fuera del útero materno, asegurar esta vía aérea. Por supuesto, se puede intentar haciendo una laringoscopía convencional, que más probablemente no sea exitosa la intubación más frecuente a la cual están acostumbrados en neo, por ejemplo, y que tienen mucha experiencia, sino que tendrían que llamar a personal especializado en fibrobroncoscopía para entrar con un fibrobroncoscopio en una anatomía que está totalmente alterada y tratar de, utilizando el fibrobroncoscopio, pueden haber distintas técnicas, ingresar a la vía aérea y luego deslizar el tubo por sobre el fibrobroncoscopio, se puede dejar una guía puesta para luego hacer la intubación, o no es el caso en estas edades gestacionales, digamos, en estos bebés tan pequeños, en los cuales el diámetro del tubo que hay que poner es muy pequeño, entonces en general no se puede vestir, por decir de alguna forma, el fibrobroncoscopio con el tubo, pero no es un procedimiento simple. Tampoco la intubación tiene que ser, repito, en manos expertas, pero necesitan tiempo para realizar eso. Y si fracasan en sus intentos, incluso lo que se podría plantear en circulación placentaria, solo extraída la cabeza del feto, repito, fuera del útero, es ir a una disección en el contexto de una anatomía que está totalmente alterada por una masa, entonces no es una disección rápida, aquí ya tendría que entrar un equipo quirúrgico también, para lograr hacer una disección de estas masas que a veces no hay por dónde entrar, por decirlo de alguna forma, para llegar a esta vía, a esta tráquea totalmente desviada y hacer una traqueostomía y dejar al feto traqueostomizado. Entonces, este procedimiento es bajo anestesia general. Si es una incisión como si fuese una cesárea, la madre va al quirófano y esto es como si fuese una cesárea, pero
una anestesia general que además proporcione una relajación total del útero, porque lo que se necesita es el tiempo suficiente con el útero relajado para que no haya una contracción, no haya un desprendimiento de la placenta funcione normalmente. Si nosotros no hiciéramos relajación uterina, por algunos experimentos que hay previos, se estima que la duración de la circulación placentaria normal puede estar en cualquier lugar entre los 5 y 20 minutos máximo. Pero se imaginan que si hay que ir a hacer una traqueostomía con disección de un cuello con anatomía totalmente alterada, se necesita mucho más tiempo. Entonces hay que dormir a la madre con anestesia general. Estos gases inhalados proporcionan atonía uterina, inhiben las contracciones, y aquí se presenta otro problema, y es que ese útero, tanto durante el procedimiento como una vez finalizado, al no tener, al estar inhibida su contracción, hay mucho sangrado uterino. Entonces, incluso en grupos con muchísima experiencia y caudal muy grande de pacientes que hacen este procedimiento de EXIT con relativa frecuencia, tienen hasta un 13% de necesidad de transfusión sanguínea materna. También son más propensas estas pacientes a las infecciones por el tiempo que está el útero expuesto, y no está exento de a veces un insulto mayor al útero. No es solo una cesárea, sino que se puede hacer una incisión más grande a los fines de tener una mejor exposición del feto. Y si la placenta estuviese con una implantación anterior y baja, hasta incluso está descrito una paciente a la que se le ha hecho una mediana abdominal para exponer el útero y entrar desde el fondo uterino, lo cual repercute, por supuesto, en la fertilidad futura de esa paciente. Estos son casos excepcionales, pero también está descrito. Y otra cosa es la posición fetal, y es que si tenemos un feto en posición podálica, esto tampoco sería posible. Y bueno, si hay un feto con una masa muy grande, quizá esté un poco alterado el posicionamiento fetal y podría ser que quede en una posición podálica de la cual no se lo pueda versionar para intentar este procedimiento de éxito. O sea que es un procedimiento complejo, con anestesia general, con hemorragias, ya podemos tener algunas complicaciones maternas, y algún tipo de insulto al útero podría ser, sobre todo en casos concretos, y está un poco condicionado por la posición placentaria y fetal. Ahora, ¿cómo vemos nosotros estos tumores, o la presentación de estos casos? Fíjense, esta es una masa muy voluminosa en el cuello fetal que hiperextiende el cuello, y además, en este caso, fíjense que se nota que hay abundante líquido amniótico. Eso nos está hablando de que hay un problema para la deglución, y por la cercanía que existe entre la tráquea y el esófago, podemos pensar también que este feto va a tener obstruida su vía aérea. Y podemos evaluarlo por ecografía, tratar de evaluar la permeabilidad de la vía aérea, la posición de la vía aérea, de la tráquea. Y este es el primer caso en el cual se realizó esta técnica, que es una alternativa. Fíjense, esto lo hizo Rogelio por primera vez en el 2015 y lo publicó fetoscópicamente. Esta paciente, digamos, una vez que la paciente va, en vez de llevarla a una cesárea por EXIT, lo que se intenta es de manera percutánea ingresar con el fetoscopio, fíjense, adentro de la vía aérea. Miren el colapso que tiene esta tráquea, y ustedes pueden ver a ver si lo retrocedo, esta cánula azul, que es la cánula de Cook con la cual ingresamos, una cánula plástica, que aquí se puede ver en la mano del profesor Cruz Martínez. Ahí está él presionando esa cánula. Él llega a esta vía aérea que está totalmente colapsada, esta tráquea, avanza hacia la carina, confirma que está totalmente posicionado bien adentro de la tráquea, justo antes de la bifurcación, y en ese momento lo que hace es empujar la cánula azul para que quede ahí. Ahora, cuando van a ver en el video inferior cómo le está haciendo fuerza con su cánula, y empieza a retirar el fetoscopio, y ya deja posicionada la punta de esta cánula o el trocar con el que ingresamos
dentro de la vía aérea, justo por encima de la carina. El paso siguiente a ese es introducir una cánula orotraqueal que puede pasar a través de esta cánula de celeste, introductor vascular, también lo llamamos, o trocar, y luego empujarla con un estilete, que es el mismo que se utiliza para la intubación, ahora lo van a ver. Por supuesto, acá lo estamos pasando bastante rápido, pero esto hay una serie de pasos previos en los cuales hay que medir la longitud de la cánula, la longitud de este introductor que usamos azul, y se empuja con el estilete para dejar posicionada la cánula orotraqueal. Y fíjense cómo se empieza a retirar. Ahora hay que mantener la cánula en su posición, pero de ahora retirando este trocar celeste, que es el que usamos para ingresar. Y una vez que eso se retira, eso se puede seguir por vía ecográfica y poder ver el momento en el que ese trocar celeste queda fuera de la boca y el tubo está saliendo de la boca fetal. En ese momento, si ustedes prestan atención, ahora lo que se va a hacer es, fíjense, ya está el trocar fuera de la boca, ahora se empuja para que el resto de la cánula de intubación quede en la cavidad amniótica y se vuelve a introducir el fetoscopio para poder seguir y asegurarse de que la cánula ha quedado el tubo de intubación ha quedado colocado dentro de la tráquea. Fíjense cómo se lo ve ingresando perfectamente dentro de la vía aérea para asegurar por detrás de la epiglotis. ¿Bien? Entonces esto es una técnica que describió Rogelio Cruz Martínez en el 2015 por primera vez y que ha permitido a esos fetos con grandes masas que ocluyen la vía aérea nacer intubados. Entonces se evita el exit y además no se expone a la madre a los riesgos del exit y se hace todo de manera percutánea con un fetoscopio. Sale este bebé que es inmediatamente entregado al equipo neonatal para su cuidado. Entonces, se lleva a la paciente al quirófano. En vez de hacer la cesárea primero de forma percutánea, se coloca este tubo con esa técnica que les mostré y luego se procede a la cesárea de un feto que ya nace intubado. Como les decía, esto se describió por primera vez en el 2015 y luego hay otros reportes en la literatura de otros grupos de gente con mucha trayectoria también dentro de la cirugía fetal que tomando esta primera publicación de Cruz Martínez han logrado también, han reportado la intubación exitosa. Schmidt en el 2018, también Recker en esta intubación también en el 2018 y un poco más cerca ahora en el tiempo, en el 2022, también el grupo de Greg Ryan con Homero Flores Mendoza, que es otro mexicano, también hicieron una intubación exitosa con una pequeña modificación de la técnica original descrita por Cruz Martínez. Y esta publicación, fíjense, del 2019, o sea, ya bastante tiempo después de publicada este primer caso de intubación exitosa, esta publicación empezó ya a hablar de la evaluación de la permeabilidad de la vía aérea previo al nacimiento. Uno cuando se enfrenta a un feto con una masa en la zona cervical, puede tener mayor o menor sospecha de que hay una obstrucción, pero siempre es una sospecha. Son pocos los casos en los cuales uno puede decir, bueno, seguro esta vía aérea no está obstruida. Son pocos. Quizá tiene que ver con el tamaño, que sea una masa pequeña, que no esté justo en la parte anterior del cuello, que no se asocie a polidramio seguro, que no extienda demasiado la cabeza fetal.
Y se puede evaluar por vía ecográfica la permeabilidad en la respiración fetal para ver si se mueve con color el líquido dentro de la tráquea y por supuesto se podría recurrir incluso a una resonancia magnética. Esta fue una publicación que hace una evaluación de 11 casos y deciden, mediante su evaluación, es que, mediante ecografía y resonancia, que la vía aérea está patente. Eso puede ir directamente a una inducción del parto o cesárea. Yo diría que, claro, uno piensa en un parto siempre y cuando la masa sea muy pequeña, la posición de la cabeza fetal no esté alterada, porque si no iría a una cesárea, ¿no? Pero quizá estos son tumores pequeños y que se vio la vía aérea patente. Bueno, no se hace nada, directamente se lo hacen hacer de forma convencional y se espera que esa vía aérea esté patente y que no necesite intubación. Ahora, hubo 9 de estos 11 casos en los cuales hubo sospecha de obstrucción. Entonces, repito, es sospecha, siempre sospechamos que está obstruida, pero no lo podemos afirmar. Bueno, si hay sospecha de obstrucción, ese feto tendría que ir a un procedimiento de éxito. Este grupo lo que hizo fue hacer una fetoscopía exploratoria, una exploración fetoscópica de la vía aérea, y fíjense que de esos 9, 6 determinaron que 6 tenían una vía aérea patente, solo utilizando la fetoscopía. O sea que les evitaron el éxito, porque de otra forma estos 9 hubiesen ido todos a éxito. Aquí entraron, vieron que estaba patente y decidieron que ese feto podía nacer sin la necesidad de un éxito. Mientras que hubo 3 en los cuales estaba obstruida y esos fetos sí fueron a éxito. Pero fíjense los números, o sea, es más frecuente que no necesite éxito, al menos en esta serie, ¿no? Una serie pequeña y modesta, pero acá lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es que hay muchos casos que se están exponiendo a las madres al procedimiento de éxito y que en realidad no lo necesitan. ¿Bien? Y esto es solo fetoscopía exploratoria, ¿eh? No es intubación, sino solo exploración. Ya puede decir, bueno, este feto puede nacer sin la necesidad del éxito. Ahora, ya en 2023, Rogelio publica ya una serie de casos con esta experiencia desde el 2015 hasta el 2023. En esta yo tuve la suerte de participar, fue el momento en el que yo estuve trabajando en Medicina Fetal México junto a Rogelio y a todo el equipo de investigación. Y fíjense esta publicación que habla de la laringoscopía fetal, o sea, esto es exploración para decidir si tiene obstrucción o no, y en aquellos que tienen obstrucción, incluso poder intubarlos para ya sacar por completo o deshacernos por completo de la necesidad de éxito. Desde el 2012 al 2023, Medicina Fetal México evaluó 35 fetos con una masa cervical, de los cuales 12 se sospechaba obstrucción. O sea que eran masas lo suficientemente grandes o con los hallazgos ecográficos que nos hablaban de obstrucción. Esos fetos fueron a laringoscopía, o sea, llevar a la madre al quirófano y hacer una exploración percutánea sin necesidad de anestesia general. Y fíjense de nuevo, de estos 12, 4 tenían vía aérea permeable, o sea que pasaron a un parto por cesárea. ¿Bien? Mientras que los otros 8 que hubiesen necesitado un éxito e intubación fueron intubados exitosamente dentro del útero y de ahí a un parto por cesárea. O sea, se redujo a 0 la necesidad de éxito. Fíjense que la mediana de edad gestacional al momento de la laringoscopía fetal es 36 más 5, fue entre 33,5 a 39,6. Recuerden que muchos de estos fetos, por tener polidramnios, hacen ruptura prematura de membranas o acortamiento cervical que hace que tengan que nacer antes también. 50% de estos casos fueron placentas anteriores y que de todas formas se pudieron intervenir de manera prenatal. Ruptura prematura de membrana en un 20% de los casos y necesidad de amnioinfusión en un 50%, con una mediana de peso al nacer de 3 kilos y una sobrevida del 75%.
sin complicaciones maternas. Y la verdad es que todos los fetos fueron intubados y entregados al equipo neonatal, intubados y luego fallecieron por complicaciones propias de la patología tumoral, pero fue exitoso. Así que en conclusión, en fetos con masas cervicales y sospecha de obstrucción de la vía aérea, la laringoscopía para evaluación y hacer un diagnóstico definitivo de si está obstruida o no es posible, y en aquellos en los que está obstruida, hacer una intubación es posible. De esta forma se evitan los procedimientos de exit que son innecesarios. Podría en un servicio, en un hospital con la suficiente experiencia de fetoscopía, se podría perfectamente reemplazar al exit con esta técnica con buenos resultados maternos y perinatales. Bueno, agradezco mucho la invitación a la SOC y a Rogelio como coordinador. Si hay alguien que siempre ha abogado por la unión de todos los profesores latinoamericanos, ha sido Rogelio. Yo lo tengo que reconocer públicamente, así que es un honor también que me haya invitado acá y ha sido un gusto participar y quedamos disponibles para las preguntas en la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sabino. Bueno, hemos tocado tres temas importantes y muy relevantes en los temas de innovación, desde la corrección intrauterina de encefalocele, la, los tratamientos intrauterinos para los casos de hidrocefalia secundaria a estenosis del acueducto de Silvio y el cómo preservar la vía aérea previa al nacimiento mediante las técnicas de laringoscopía fetal y de intubación intrauterina. Así que bueno, creo que podemos abrir ahora un poco el debate para poder tener un poco de discusión. Voy a también a tomar algunas de las preguntas que han estado realizando la gente en el chat que está conectados a través de esta Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia. Ah, primero quisiera, para ir en orden, Antonio, quisiera preguntarte, bueno, hacer un cuestionamiento sobre los temas de encefalocele. Esto, como ya comentaste, empezó la idea en Brasil con el grupo del doctor Sergio Cabaleiro, pero la verdad es que Brasil y México y otros países que no tienen la interrupción legal del embarazo, se vuelve muy importante el tener una posibilidad extra para estos casos que tienen un encefalocele. Es verdad que muchos pacientes desde el primer trimestre, si se detecta, a lo mejor abogarían por hacer pues una interrupción del embarazo. Entonces, ¿cómo asesoras a las pacientes? ¿Cómo realmente se les puede no coercionar hacia un tratamiento, ni tampoco hacia una interrupción, sino poderles decir realmente que esta es una opción y cómo ellas puedan elegir uno u otro camino? Por supuesto, Rogelio, muchas gracias por la pregunta. Creo que eso es básico y creo que lo primero que tenemos que entender es que tenemos que dejar de decidir por la gente, o sea, porque muchas veces tenemos un caso así y pensamos, ¿qué voy a hacer? ¿Lo mejor lo interrumpimos o mejor la opero? ¿O la opero fetal o la opero postnatal? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Poner las cartas sobre la mesa, ser muy honesto con la familia y dejarlos decidir. ¿Cómo? Pues le decimos, bueno, esta cirugía la podemos realizar entre estas semanas y estas semanas, tiene estos riesgos para la mamá, porque los tiene, estamos hablando de una cirugía abierta con anestesia general, tiene estos riesgos y estos beneficios para el bebé. Nosotros lo que hacemos generalmente es presentarles los resultados de nosotros o comentarles de cirugías previas, tanto los buenos como los no tan buenos, ¿no? Y a final de cuentas, pues tener una plática con ellos en las que participa el equipo de ética del hospital, justo para lo que dices, para que no los convenzamos o no empujarlos. Creo que si en una cosa estamos de acuerdo todos los que estamos aquí conectados es que disfrutamos la cirugía fetal como nada en la vida. Entonces sería muy fácil como querer empujarlos a hacerlo, porque cada caso que nos llega es para nosotros un reto y para nosotros una oportunidad, pero no se trata de eso, se trata de dejarlos decidir. Entonces, quiero dividirlo en dos cosas.
Si llega a las 25 o 26 semanas, pues la opción de interrumpir ya ni siquiera es viable, o sea, porque legalmente no podemos interrumpir el embarazo de un bebé de 25 o 26 semanas. Entonces se les da la opción de la cirugía prenatal contra la cirugía postnatal. Y ahí ya no hay tanta duda, porque si hay cierto beneficio comprobado, ¿no? Con estudios limitados, como bien dice Sabino, pero hay cierto beneficio comprobado, pues ahí ya no hay tanto problema. El problema es más con los más chiquitos, ¿no? Que podrían pensar en interrumpir, pero eso hacemos, dejarlos decidir. Claro, y Néstor, también en Nicaragua mencionaste que has tenido ya varios casos de corrección intrauterina de encefalocele. Déjame decirte que en el Congreso Mundial de Medicina Fetal con Kipros, uno de los temas de gran discusión y controversias fue este, expuesto por Renato Jiménez, que también ha hecho ya algunos casos de corrección de encefalocele por vía fetoscópica, y una de las principales críticas era: ¿cómo es el neurodesarrollo de estos niños? ¿Realmente estamos haciendo un beneficio? ¿Se ha comparado las escalas de neurodesarrollo contra los que se corrigieron hasta que nacieron? ¿O cómo está ese tema? Efectivamente, igual lo que comentaba Antonio, doctor, eso de selección es la oferta al paciente basado en lo que nosotros operados son encefaloceles gigantes, en las que ha habido realmente una tracción de cerebelo, toda la fosa posterior herniada a través del defecto óseo, en la que evidentemente no hay una comparación que diga se opera intrauterino o se opera al nacer. Pero cuando haces la evaluación prenatal, te das cuenta que hay un gran compromiso fetal y en esos casos particular de los 3 que hemos operado, evidentemente iba a ir mucho mejor. Igual que Antonio, nosotros hablamos con la familia, el equipo se reúne, hace el planteamiento y los 3 casos que hemos tenido se han hecho de manera intrauterina y el resultado postnatal en el seguimiento ha sido bueno. En comparación, no sabemos los resultados de eso, pero sí a través de un proceso de selección, igual en el proceso de la ventriculomegalia. Un Pero proceso en el son que niños que están muy pequeños de edad, ¿no? O sea, esto tiene poco de que se inició la corrección, con lo cual el neurodesarrollo está todavía a corto plazo, ¿no? O ya tienen niños de edades grandes, nosotros, nosotros tenemos un encefalocele de 1 año, otros un están año. pequeños, tenemos el seguimiento, ya le vale el compromiso del Ministerio de Salud de seguirlo por 5 años con el equipo multidisciplinario y posteriormente derivar al sistema público para seguimiento. Pero la idea es presentar a través de escala de evaluación de cada uno de estos recién nacidos. Rogelio, ahí me gustaría comentar algo. El niño que nosotros presentamos en la cirugía tiene 1 año y medio y camina y habla y come solo y hace lo de cualquier niño de su edad. Por supuesto, como dices, para innovar siempre va a haber discusión, ¿no? Y necesitamos ensayos más grandes, pero la verdad es que hasta el momento los resultados han sido bastante buenos. Y no solo Digo, como nosotros. son occipitales, yo esperaría que tuvieran algún tema visual o alguna, no sé, deficiencia. Eh, ¿No han tenido Sí, ningún caso o es algo que no se ha evaluado todavía? Bueno, con nosotros en estas citas de neurodesarrollo y neuropsicología los evalúan de todo, los evalúan visualmente, auditivo, en todos los sentidos. Entonces, hasta este momento no han tenido mayor complicación. Y también me gustaría decir que no solo somos los cirujanos fetales o los maternos fetales que estamos emocionados con el tema. En el Congreso Internacional de Neurocirugía Neonatal, o sea, los neurocirujanos neonatales, mencionaron en Estados Unidos nuestro artículo, el caso que publicamos, los artículos que has mencionado de Cabaleiro y de Renato, y los neurocirujanos mismos ya están convencidos de que el camino será la cirugía fetal. Muy bien. Y en el tema de la hidrocefalia congénita, ¿todos los casos de hidrocefalia o ventrículomegalia severa son estenosis del acueducto de Silvio o cómo se seleccionaría un caso para ser beneficiado por esta intervención? Es una de las preguntas muy interesantes que hay en el chat de nuestra audiencia. Mire que uno de los procesos, los principios aprendidos en cirugía fetal México, es que existen algunos procedimientos en los que siempre vale la pena a veces operar y luego preguntar, como en el hidrotórax, bueno, mientras tengo resultado y estudio y hago, ¿qué va a pasar?
Nosotros partimos de una casita en Nicaragua, del último quinquenio en el que se habían reportado 250 bebés que tenían alteraciones de espina bífida o ventriculomegalia multifactorial. En la que nosotros no tenemos en este momento en el país exomo ni arreglo. Estamos creando un centro de diagnóstico de genética para aumentar la cobertura de diagnóstico de estas pruebas y poder ser mucho más específico todavía en la búsqueda etiológica, pero luego resulta que después de 15 días el cariotipo está normal, no tener infeccioso. Una de las principales cosas a tomar en consideración es que uno que no tenga otra anomalía. Un bebé que tenga ventriculomegalia con un defecto en otro sistema no es cirugía. Nos enfocamos exclusivamente en el proceso de la ventriculomegalia. Y acá, doctor, técnicamente pudiéramos decir, si es hidrocefalia, si es ventriculomegalia, al final es semántica, al final es una lesión de la corteza cerebral, una compresión del manto cortical. Puedo observar que hay un proceso obstructivo, puedo observar realmente que hay una lesión de la corteza, partiendo nosotros de una casuística donde teníamos niños que se operaban o las derivaciones ventrículo-peritoneales causaban grandes infecciones a nivel del sistema nervioso central, y la neurocirujana que opera con nosotros es la misma persona que hacía esto en los últimos 5 años. Entonces teníamos niños que con una ventriculomegalia se dio una derivación y luego eran 3 o 4 reflexiones. Evidentemente, partiendo de esta casuística negativa, ahora con estos 11 casos que están en seguimiento y de los 7 que ya alcanzan una buena edad, nos ha evitado, 1, cirugía, 2, el hecho de que la corteza cerebral se recupere prácticamente a un 90%. Y Presentaban déjame ahí. interrumpirte. O sea, has dicho, esta colocación de la válvula de forma intrauterina, de acuerdo a tu presentación, queda un extremo de la válvula en el sistema ventricular, porque está muy dilatado, y el otro extremo de la válvula que va unidireccional va fijado al cuero cabelludo y va haciendo el drenaje poco a poco. ¿Esto evita la necesidad de una válvula postnatal? De hecho, doctor, de los que nosotros hemos presentado, solamente 1 se ha colocado. El resto de no lo ha requerido, al menos hasta este momento. La cefalia al momento del nacimiento, todos tenían que derivarse. El seguimiento es al mes, a los 3 meses o el primer año de vida se colocaba la válvula, pero había que colocarla porque seguía siempre el proceso de crecimiento. Tenías un recién nacido en el que hacías todas las pruebas, estaban negativas, no había perfil infeccioso y había que derivar la cabeza por el macrocráneo. Ahora, en este seguimiento, nosotros hemos colocado solo una válvula. El resto están en seguimiento, tienen un buen desarrollo lógico, un buen desarrollo motor. El feto que falleció, decíamos que fue por una cosa de prematurez, pero que su sistema nervioso estaba funcionando. Esta última válvula se deja un periodo de tiempo para evitar la infección. Nace, se le pone un estéril, se cierra, se hace el transfontanelar, la tomografía o la resonancia, se evalúa por el equipo, se retira por neurocirugía, hace el retiro de la válvula y posteriormente se sigue por este equipo. No, excelente, me parece impresionante que pueda haber este nivel de mejoría en los casos. Bueno, tenemos más preguntas, pero quiero también escuchar a Sabino. Hay una pregunta muy interesante del profesor Enrique Sanín de Colombia, que, bueno, él tiene mucha experiencia en cirugía fetal, es predecesor de todos nuestros trabajos, y pregunta que la resonancia magnética, ¿qué tan buena es para detectar la obstrucción de la vía aérea de forma prenatal? O sea, cómo la utilizamos y cómo la entra en nuestro algoritmo. Bueno, es una herramienta más. No podemos decir que gracias a la resonancia podemos, de nuevo, descartar o asegurar que está obstruida. Tenemos mayores o menores grados de certeza de obstrucción. Digamos que la certeza en obstrucción es un poco más fácil de poder asegurar, si esto está obstruido, mirá. Ahora, lo que es mucho más difícil es decir, este no está obstruido seguro. O sea, ahí hay un traspaso. ¿Y por qué? Porque si vos te aventurás a ponerle la firma de que no hay obstrucción y el bebé nace obstruido, muere. Porque no te preparaste, no hiciste un exit, no están en el quirófano el equipo completo. Entonces creo que hay cierta tendencia a
Cuando hay una masa ante la duda, exit. Entonces, bueno, creo que para esa división a lo mejor la resonancia sí sirve. Está descrito un ángulo que es, se hace un corte axial a nivel de la tráquea y se compara con el cuerpo vertebral y se ve cuánto desplazamiento hay hacia anterior y hacia lateral. Se saca un índice de desplazamiento y mientras mayor es el desplazamiento, más probable es que la tráquea esté obstruida. Pero bien podrías tener una tráquea obstruida sin desplazamiento si está infiltrada, por ejemplo, por un tumor. Entonces, no podemos... es una herramienta más, sirve al equipo, pero la verdad es que no podemos decir que la resonancia hace la diferencia para el diagnóstico, no. Incluso hay lugares donde lamentablemente no está disponible. Por eso hay una tendencia, creo yo, tiene que ser muy evidente que no está obstruida. Si no, esos son fetos que terminan en programándose un exit. Por eso el número, cuando ves de la casuística de Medicina Fetal México sobre 35 masas, hubo 12 nada más que fueron a fetoscopia. O sea, las otras se veía que estaba permeable, o sea, se lo evaluó bien. Son un tercio, son los que estaban con sospecha alta de obstrucción. Y luego entras y te seguís encontrando con fetos que haces la laringoscopía y ves que no están obstruidos. Por Claro, supuesto, pero ayuda a pues la resonancia, pero sí, sí, entra el sí, concepto entonces de hacer una laringoscopía diagnóstica, que si hay claro. duda en la resonancia o no pudieron, más bien que no estamos buscando que esté obstrucción, sino que estén confirmando que está permeable. Y si no lo confirman por ultrasonido o por resonancia, entraría entonces la laringoscopía diagnóstica. ¿Es así? Claro, supongamos que vos te dice ves una resonancia que te parece relativamente normal, pero después no ves movimiento con el Doppler dentro de la tráquea. Porque quizá la tráquea hasta incluso está bien, si el tumor tiene algún tipo de infiltración ya más de la zona faríngea, podrías tener, y vos has tenido casos, Rogelio, de esto, en el cual la infiltración es ya mucho más alta. Una vez que superaste esa obstrucción, la tráquea se la ve normal, pero tiene una obstrucción más arriba. Entonces, es correcto lo que vos decís, es tanto ecografía como resonancia y complemento, ¿no? Vale, y una pregunta muy frecuente y que, vamos, incluso es motivo de hacer una presentación completa, incluso ha habido conferencias de debates al respecto, es si se necesitan estudios genéticos antes de realizar estos procedimientos. Esta pregunta es para los tres, si quieres contestarme primero Sabino, después Antonio y Néstor, para saber qué estudio genético piden, si es imperativo, o sea, mandatorio tener un estudio genético y cuál antes de someter estos fetos a los procedimientos que han comentado. Sí, es debate de Congreso, ¿no? De los que están a favor y en contra. La verdad que aquí está muy dividido eso. Y también depende un poco del lugar donde trabajes, porque como lo dijiste antes, en Latinoamérica por ahí está un poco menos accesible o desde el punto de vista legal la interrupción. Entonces decís, bueno, si igual van a hacer por más que tenga una patología genética, ¿por qué no mejorarle disminuirle su morbilidad, ¿no? Yo creo que, por supuesto, hay que descartar que no sea una patología de las que llamamos incompatibles con la vida, entre comillas, y yo creo que podríamos pedir un cariotipo y microarreglos, seguramente, pero en exoma ya entro en duda, porque el exoma se abre una amplia gama de resultados con variantes patológicas, probablemente patológicas. Entonces, bueno, no me parece que esté de más hacerlo y hay que interpretarlo, pero no creo que un exoma tenga que ser como mandatorio para decidir si se hace o no la cirugía. Esa es una posición personal. Claro. ¿Qué opinas tú, Antonio? Pues hasta el momento igual, la verdad es que intentamos seguir mucho los criterios de inclusión para ser ordenados. Por lo menos le pedimos un cariotipo, de preferencia microarreglos, pero sí, la verdad es que sí los solicitamos, pero estoy de acuerdo. Es una discusión de Congreso el hecho de que, y si sale con trisomía 21, ¿qué? Entonces no es mejor tener un bebé con trisomía 21 que no tenga una progresión del encefalocele, que un bebé con trisomía 21
que sí la tenga. O sea, la verdad es que no nos haría excluirlo. Nosotros dentro del protocolo lo pedimos, pero es una discusión, la verdad es que muy interesante. Sí, bueno, pero es que la discusión no es tanto qué hacer cuando el resultado sale mal, sino realmente necesitamos un estudio genético antes de un procedimiento. O sea, ¿cuál es la incidencia de problemas genéticos en encefalocele, que es igual que en espina bífida? Es extremadamente bajo, ¿no? Total. Y tomamos Bueno, y pues, tomamos estudios y salen negativos todos, ¿no? Entonces, Bueno, o en la por misma eso es el ventriculomegalia, examen en Y la misma además ventriculomegalia, perdón, discúlpame, todo, sabiendo, en la misma ventriculomegalia se han tenido casos de pacientes con perímetro cefálico de 220 milímetros la semana 26. Esperaron resultado genético para nosotros en Latinoamérica, 14 días hábiles, que la prueba va y vuelva de Estados Unidos a México, Panamá. En esos 14 días, el feto queda fuera de abordaje quirúrgico, ya no lo podemos abordar y hemos tenido casos que llegan a las 27 semanas en las que ya no es posible hacer un abordaje sin incrementar el riesgo de morbilidad materna. Y por eso de la resolución, la morbilidad fetal se agrava. Nosotros como equipo estamos claros, como decía Antonio, de cumplir un protocolo de acuerdo a lo que han dictado de manera internacional, pero creemos que aquí el abordaje de la morbilidad es lo urgente para resolver. Sí, sí, sabiendo. y los tiempos son, la verdad que es como un poco agobiante eso para nosotros, porque uno dice, aquí son más o menos para 4 semanas para obtener el resultado de un exoma, eso viaja todo fuera, ¿no? Pero entonces uno le dice a los padres, en 4 semanas tenemos el resultado. Bueno, el padre se va a su casa, vuelve a los 2 días y dice, sí, doctor, lo vamos a hacer. Ah, bueno, pero a ver, no, hoy es viernes. Bueno, lo hacemos el lunes. Ah, no, el lunes es feriado. Ah, bueno, entonces tiene que venir el martes. Ah, no, pero el martes no se procesa la muestra, pasa, ya te, una semana más las 4 semanas, o sea, nunca es un tiempo corto, nunca. Sí. Entonces, nosotros tenemos todavía lamentablemente que mejorar mucho el diagnóstico prenatal para poder hacer esto. Es decir, tenemos el tiempo suficiente y los recursos suficientes para hacer los estudios genéticos más amplios que se puedan y así todo probablemente nos encontraríamos con resultados que no nos cambiarían demasiado la conducta, creo. Ya, el año pasado tuve una conferencia en el Congreso de la ISPD, de la Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal en Boston, precisamente para debatir si hacíamos estudio genético antes de la cirugía fetal o no, y sobre todo si se incorporaba en el uso de los exomas, que pues, son en este momento el estudio más amplio que tenemos. Este debate ha dado pues ha gustado, ¿no? Ha habido varias posturas y al final se decidió, como la SPD va con su revista del Prenatal Diagnosis, se va a hacer una publicación sobre esto, el debate de estudio genético prequirúrgico o no. Y esto estará publicado seguramente en un mes en la revista de Prenatal Diagnosis, con lo cual les recomiendo, será una muy buena lectura para poder responder esta pregunta que aún no tiene una respuesta concreta. También veo que mucha de la audiencia está preguntando sobre lo más importante, que es cuáles son los criterios para referir los casos a los centros de cirugía. Y en esto estamos trabajando desde FLASOC para hacer los protocolos que homologar un poco los centros de Latinoamérica en cuanto a estos criterios. Por lo tanto, desde FLASOC, desde la página de FLASOC, este comité de cirugía, pues tendrán todos estos protocolos, pero para decirlo de una manera sencilla y tratar de respetar los tiempos de este webinar, ¿me podrían decir los criterios de inclusión de cada uno de estos tres patologías para que puedan así ser referidos a los centros de cirugía fetal? Antonio. Sí, Rogelio, gracias. Siempre hemos dicho que esto es un trabajo en equipo, o sea, si nosotros operamos a ese bebé y le va muy bien y la mamá nos abraza y nos dice gracias, yo creo que gracias al que lo detectó, gracias al primero que se dio cuenta, que lo refirió a tiempo, que no dudó y dijo, bueno, lo veo en un mes a ver qué es, que lo refirió, ¿no? Entonces, los criterios de inclusión son lo más importante. Evidentemente, embarazos únicos, por supuesto, embarazos que se encuentren entre las 19 y las 27 semanas para la cirugía, pero si lo detectan antes, pues hay que referirlo para irlo seleccionando. Hasta este momento, por lo menos cariotipo normal, o sea, nosotros sí estamos incluyendo eso.
en el encefalocele que tenga microcefalia, porque si tiene un meningocele, o sea, solo exposición de las meninges, pero que no está afectando la masa encefálica, ¿qué caso tiene exponerlo a la prematurez? Tiene que tener microcefalia, tiene que tener un quiste 80% quístico o líquido, porque si tenemos la exposición de un encefalocele con toda la masa encefálica afuera, pues ya no es rescatable. Eh, y pues eso, cuidar los riesgos de prematurez, ¿no? La verdad es que no metería a operar con un cervix extremadamente corto, también me parece que es un criterio de selección y de referencia. Muy bien, Néstor. En Nicaragua, nosotros como centro de referencia, doctor, recibimos a toda paciente con una ventriculomegalia. Y es el equipo neuroquirúrgico con materno fetal y cirugía y pediatría que define cuál operar, porque la ventriculomegalia muchas veces no puedes definirlo, si es obstructiva o si tiene otra causa. Hacemos proceso de selección que sea única, aislada, ventricular aislada como criterio principal, que tengan 26 semanas para su abordaje quirúrgico, feto único, que no tengan otra anomalía del sistema nervioso central, que no tenga placenta previa. Y lo del acortamiento cervical, hemos tenido casos de cirugía en la que se coloca un cerclaje y se hace el procedimiento. Sí tratamos en la medida de lo posible de evitar la prematurez en estos casos. Muy bien, Sabino. Bueno, la referencia a un centro de alta complejidad en una masa cervical creo que digamos, algo que se debe hacer, porque esa masa, más allá de que necesite o no una intubación o asegurar la vía aérea, necesita un tratamiento que suelen ser súper complejos, pero específicamente para aquellos que aplicarían para una exploración fetoscópica de la vía aérea y posible intubación, sería que la masa en primer lugar esté anterior o anterolateral, o sea, que sea esa la zona, porque si está en la parte posterior, creo que ya la chance es mínima. Que el feto tenga hiperextensión, lo que nos habla del volumen de la masa, y que tenga polihidramnios, que posiblemente habla de dificultad en la dilución y por ende podríamos deducir que va a tener también obstruida su vía aérea colapsada. Y podría ser que ustedes de todas formas vean, o sea, no visualizar la tráquea también sería un motivo de referencia, o podría ser que incluso la vean, a la tráquea la puedan ver, pero cuando ponen el Doppler color no ven ningún tipo de movimiento dentro de la tráquea. Y por supuesto esto evaluado tanto por ecografía como por resonancia. Sí. Bueno, yo creo que realmente lo importante estoy a favor de la postura de Nicaragua y también en México, Argentina, que es que los casos que tienen la patología, o sea, para los centros que hacen diagnóstico prenatal, lo más importante es que no que se tengan estos diagnósticos realizados oportunamente. Entonces, tanto en el encefalocele como estos casos de obstrucción del acueducto de Silvio, hidrocefalia congénita, o la obstrucción de la vía aérea por tumores que están en el cuello, pues son detectables todos por ultrasonido y siempre el consejo es referirlos en cuanto se hace el diagnóstico. Los criterios de selección en los centros de cirugía fetal es donde van a hacer una discriminación de cuál caso sí requiere y cuál caso no requiere, y por supuesto lo que comentó Antonio, consensuado con las familias para saber cuáles son sus deseos, de si quieren intentarlo o no, de acuerdo a las expectativas y los riesgos de cada tratamiento. Con lo cual, para terminar, quisiera hablar de riesgos, porque es muy importante que no solo hablemos de los potenciales beneficios de la cirugía, sino también de los riesgos que pueden suceder en estas intervenciones, sobre todo en aquellas que se requiere anestesia general materna y una histerotomía, bueno, que es una cirugía mayor. Entonces, ¿qué complicaciones pueden existir y cuáles han tenido? Antonio. Por supuesto. ¿Qué complicaciones pueden existir? Lo que sea. Si por un paracetamol o una inyección de una vacuna o por un medicamento puede haber una anafilaxia y podría haber un paro, hay que decirlo. En este tipo de cirugías, un día va a haber, o tal vez ya hubo, hasta una muerte materna, ¿no? Hay que decirlo, O sea, puede haber paro cardiorrespiratorio en una madre que está sometida a una cirugía de estas, ¿no? por supuesto. Y eso hay que decir cuando hacemos la cirugía. ¿Por qué? Porque un día va a pasar. O sea, no podemos pensar que no. Se hacen y se hacen y se hacen cirugías, entonces un día va a suceder. ¿Qué hacemos nosotros?
Hacemos una evaluación por anestesiología, por medicina interna con valoraciones preoperatorias, hasta el cardiólogo de adultos ve a la paciente, intentando minimizar los riesgos. Jamás van a estar controlados al 100%. ¿Qué podría pasar? Cualquier cosa. Principalmente prematurez, evidentemente, ruptura de membranas, desprendimiento de placenta, hemorragia obstétrica. En un caso de mielomeningocele, de los 50 que operamos el año pasado, se logró la cirugía, pero en la histerotomía nos encontramos un vaso un poco más grande, empezó a sangrar y la tuvimos que transfundir durante la cirugía. Hay que Ok. decir las cosas como son, o sea, son cosas que pueden pasar. ¿Qué puede haber? Puede haber una infección, puede haber una dehiscencia, puede haber muchísimas complicaciones. La verdad es que hay que ser sinceros, ¿no? ¿Vale? De hecho, hay publicaciones, ¿no? Es que solo para reportar la incidencia de complicaciones de estos procedimientos. Néstor, ¿qué complicaciones has tenido y cuáles podría haber? En los procesos de selección, doctor, al aplicar anestesia general y manipular un gran volumen de líquido y a nivel craneal, el tromboembolismo, el paro cardíaco a nivel materno. Hasta este momento nosotros tuvimos una sepsis de un útero en el que se estaba sospechando incluso pasar una histerectomía. Se resolvió después del embarazo, se cubrió con antibiótico de amplio espectro y la paciente resolvió, tenía 15 años de edad, estaba embarazada con una derivación y un procedimiento quirúrgico que tuvimos que diferir, 26 semanas, se abordó, hicimos la laparotomía, pero no intentamos hacer la histerotomía porque el volumen era excesivamente grande, aparte del segmento uterino estaba varicoso y el riesgo de sangrado era complicación. Hicimos una laparotomía de pared abdominal y no se completó la cirugía. Muy bien. Sabino, en la intervención que has presentado, pues la fetoscopía parece menos invasiva, ¿no? Porque es un solo puerto, es Sí. anestesia local, pero también no está exenta de complicaciones, ¿no? Sí, sí. No, en esto, bueno, digamos, todas estas patologías y por ejemplo, la intubación que fue descrita por vos, ha sido expandir el campo y en el caso puntual de la intubación del FETI, es disminuir los riesgos maternos, porque ya la madre no necesita la anestesia general, entonces disminuyen su riesgo de tromboembolismo pulmonar, de edema agudo de pulmón. Y estas son pacientes que la fetoscopía en general, si se quiere, el riesgo que tiene es que nosotros lesionemos otra estructura, una estructura materna en nuestro ingreso. Ese es el principal riesgo. Y eso depende de si tenemos una placenta anterior y tenemos que lateralizarnos mucho, dónde está la boca del feto, donde estamos intentando ingresar, podríamos tener alguna lesión vascular de alguno de los vasos uterinos, sobre todo, y ya menos frecuente porque el útero de ese tamaño empuja todas las vísceras hacia atrás, así que sería muy poco frecuente, pero bueno, podríamos decir que está exento de algún tipo de lesión de alguno de los órganos abdominales, aunque creo que es muy baja ese riesgo. Lo que sí es que es una paciente que nosotros la tenemos lista para hacerle una cesárea. Entonces, Bien. en todo caso, si tenemos alguna complicación o sospechamos alguna complicación en agudo, estamos por, de todas formas, entrar al abdomen materno, abrir el útero y poder solucionar cualquier complicación posible de la fetoscopía, pero disminuye los riesgos comparados con el éxito. Sí. Bueno, porque esta fetoscopía se hace el día que van a nacer. Entonces se hace justo antes de su nacimiento la exploración de la vía aérea, con lo cual si se complicara, pues se hace en ese momento la cesárea de todas formas, ¿no? Muy bien. Bueno, por eso es una gran invitación a que la gente los centros que todavía realizan Exit hagan un cambio, ¿no? A hacer ahora este procedimiento que tiene esa intención de ser menos invasivo. Pues agradezco a los tres, creo que da mucha discusión, pero me gusta que los conceptos están muy claros y sobre todo ha quedado pues la audiencia bastante contenta. Veo muchas felicitaciones para ustedes, así que bueno, agradecido con su tiempo y sobre todo con el profesor Cuauhtémoc Celis, que siempre es pues bueno, el autor intelectual de todo lo que estamos realizando. Oh, pues muchas gracias a los cuatro, realmente muy satisfecho a nombre del Comité Ejecutivo de la FLASOC. Les agradecemos infinitamente su colaboración, muy destacada. Felicitaciones por el trabajo que hacen y por poner en alto el nombre de cada uno de sus países, especialmente de la población de Latinoamérica. Así que ya los estaremos convocando
a nuevas invitaciones. Les mando un abrazo y nuestro agradecimiento. Luis, si ponemos el siguiente webinar, quisiera aprovechar para invitarlos también a la tercera cumbre de FLASOC que tenemos en Guayaquil los últimos días de mayo, 29, 30 y 31 de mayo. El curso de la tercera cumbre se llama Controversias en Ginecología y Obstetricia y ojalá nos puedan acompañar a una ciudad vibrante, en desarrollo, espléndida, con clima tropical, de playa, de río, etcétera, y con muy buena comida además. Así que cordialmente invitados. Y por otro lado, les hago una cordial invitación en 15 días al siguiente webinar, que es sobre salud y menopausia, donde se hablará de todos los cambios a nivel del sistema nervioso central que produce esta etapa de la vida de la mujer. Los dejo en el cierre y nuevamente agradecido con el doctor Rogelio Cruz, con el doctor Sabino Gil, con Néstor Pavón y con el doctor Antonio Gelue por sus brillantes exposiciones. Que tengan muy buen día. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, buen día.